repito, ojo, acá arriba, cuando teníamos las polilíneas 3D aún sin definirlas como líneas de quiebre, no habíamos definido líneas de quiebre, miren que se triangula sin respetar el alineamiento de la vía. Es decir, los triángulos que se forman cortan el alineamiento de la vía. Miren este lado de triángulo, ¿no? Desde el borde de vía al eje, miren, corta. Este desde el PTA al eje corta, del cerco al eje corta, del CTA al eje corta, del PT al eje corta. Acá abajo, cuando ya hemos definido las líneas de quiebre, perdón, cuando ya hemos definido las polilíneas 3D como líneas de quiebre, miren que los lados de triángulos no pueden cortar esas líneas de quiebre. Ya el lado de triángulo PTA eje desaparece, SER eje desaparece, CTA eje desaparece, PTA eje desaparece. Ojo, jóvenes, cuando definimos líneas de quiebre, no, o mejor dicho, los lados de triángulo no pueden cortar esas líneas de quiebre. Y más bien la línea de quiebre se convierte en lado de triángulo. Porque, ojo, al generarse la topografía, o mejor dicho, para generarse las curvas de nivel, primero se deben generar la triangulación. ¿Y la triangulación qué es? Es la unión de los diferentes puntos de la nube, de la topografía, de la nube de puntos. Entonces, se van uniendo todos esos puntos mediante triángulos, miren, mediante triángulos. Acá arriba, como no tengo líneas de quiebre, claro, pasan de un punto a otro punto, sin respetar esa línea, esa polilínea 3D, la pueden cortar. Pero cuando yo he definido línea de quiebre, ya la línea de quiebre se convierte en lado del triángulo. Entonces, miren este triángulo que se forma, BBI, BBI, PTA. ¿Listo? Y no va a haber ningún lado de triángulo que me corte mis líneas de quiebre. Mis líneas de quiebre se convierten en lados de triángulo. Mírala acá. Este es otro triángulo. ¿Sí? Mi línea de quiebre se convierte en lado de triángulo. Mire los triángulos internos, ¿no? Internos en la vía, mire. BBI, eje, BBI. Si miran el de acá, BBI, eje, BBI. Entonces, ojo, mis líneas de quiebre se convierten en lados del triángulo. Y miren que se observa, ¿no? En el perfil del terreno en esa zona, que corresponde a esta transversal que acabamos de trazar, miren acá, se observaba en un borde, pero el otro no se lo observaba, miren, el otro no se lo observaba. En cambio acá sí, se observa en un borde de la vía el eje y el otro borde. ¿Sí está claro hasta ahí? Entonces, jóvenes, en eso radica la importancia de definir las polilíneas 3D como líneas de quiebre. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un talud, un pie de talud y una corona de talud, si yo quiero que se me defina bien aquí en mi sección transversal de la vía, yo tengo que unir los puntos de ese pie de talud, los puntos de esa corona de talud y definirlos como línea de quiebre. Ahora bien, ya que tenemos nuestra topografía generada una vez se definieron las polilíneas 3D como líneas de quiebre, se podría decir que esta topografía ya es la definitiva de mi proyecto. ¿Cuál será el paso a seguir, jóvenes? Pues pasar la topografía a AutoCAD. Entonces voy a hacer lo siguiente. Para tener en claro, para tener en claro los alineamientos de mi vía, recuerden que estos estaban en capa por defecto. Entonces voy a generar una capa diferente, ¿listo? Una capa diferente, a la cual le voy a colocar 0 y le voy a decir que se va a denominar vía, ¿listo? El trazado de mi vía. La voy a colocar en color rojo, le digo aceptar, le voy a colocar un grosor de 3 para que se observe un poco mejor, le digo aceptar y acá la voy a seleccionar. Miren que me aparece arriba porque le coloqué el 0 adelante, ¿no? Para organizarla, que me aparezcan las capas arriba. Entonces miren que ahí ya le he cambiado el color, ¿cierto? Para que se observe un poco más. Incluso estaba mirando ahorita
que yo a estas líneas, a estas transversales, recuerden, en la anterior clase les generé una capa, ¿no? Entonces esa se denominaba transversales. La cual ahorita, ojo, se me desaparece porque creo que la tengo bloqueada. No sé, a ver, miremos la transversales. Visible, no, claro, miren, por eso no se la observo ya. Digamos que visible sí. Y bueno, bloqueada no tengo ninguna capa, ¿cierto? Entonces, eso es algo a tener en cuenta, jóvenes. Si yo quiero pasar algo a AutoCAD, miren, ahí ya me aparecieron, ¿no? Esta era otra que había trazado anteriormente. Si yo quiero observar, mejor dicho, jóvenes, lo que yo quiero observar en AutoCAD, debo tenerlo aquí en el software prendido, ¿listo? Activado. Es decir, si yo quiero que me aparezca toda esta nube de puntos, yo tengo que tener vistas y desbloqueadas las capas de esa nube de puntos. Es decir, la capa de los puntos CTA, la capa de los puntos que se denominan PUN, tengo que tenerlas visibles y activas. ¿Listo? Y lo mismo, si quiero que me pase la triangulación, tengo que tenerla activada. Si quiero que me pase las curvas de nivel, tengo que tenerlas activadas. Entonces voy a hacer lo siguiente, jóvenes. Vamos a utilidades y le decimos exportar a AutoCAD. Mire que aquí me da dos opciones. Me dice transferencia de coordenadas en 3D o en 2D. Si yo le digo en 2D, él me va a pasar el plano en ceros, o sea, en cota cero, en cota cero. Pero ojo, como yo estoy pasando es la topografía, me interesa es pasarlo en 3D, es decir, con diferentes niveles, ¿cierto? Con los puntos y sus cotas, con las curvas de nivel y sus cotas. Entonces le digo en 3D. Confirma el proceso, sí. Esperamos a que AutoCAD abra el archivo de Topo 3. Esperamos un momento. ¿Desea abrir el archivo como solo lectura? Le decimos que no, ¿listo? Entonces, miren que él me pasa toda la topografía que yo acabo de generar con coordenadas, ¿listo? Entonces ustedes aquí, jóvenes, mediante ventanas gráficas ya pueden generar los diferentes planos en planta de la topografía, mediante ventanas gráficas. Entonces sí los invito a visualizar en YouTube videitos para cómo generar ventanas gráficas. ¿Listo? Ventanas gráficas. Es decir, acá, ¿no? Para que me genere ciertas zonas, se observen, ¿no? El plano. ¿Listo? Les queda como consulta observar en YouTube videitos de cómo generar ventanas gráficas. Eso debieron de pronto haberles enseñado en la materia de CAD. ¿Listo? Entonces, lo siguiente, jóvenes. Por ahorita voy a apagar yo las capas aquí de las grillas, ¿cierto? De la cuadrícula. Voy a apagar la capa de algunos puntos. Solo voy a dejar mis curvas de nivel y mi vía. Entonces voy a comenzar a apagar, miren, capas. ¿Por qué? Porque ahorita, jóvenes, vamos a visualizar la topografía de la vía en 3D, ¿listo? En 3D para observar y digamos eso es lo que uno hace, ¿no? Comúnmente. Se lo pasa a AutoCAD y aquí en 3D podemos revisar cómo está esa topografía. A ver si de pronto hay algún punto que, no sé, esté desfasado de lo normal y el cual haya que borrarlo, etcétera. Entonces comienzo a apagar capas, ¿no? Si quieren lo pueden hacer así manual, con el icono de apagar capas o desde acá, ¿no? Como ustedes ya saben cuáles son las capas de los puntos, las pueden comenzar a apagar desde allá. ¿Listo? Bueno, ahí creo que apagué el mayor número posible de capas.
Alguna por ahí de pronto se me habrá quedado. Pero bueno, ya tengo es la vía, que es la que me interesa observar. Tengo las curvas de nivel. Y miren que si yo selecciono una curva de nivel, por ejemplo esta que es la 655, y le doy PR, propiedades, miren que me aparece, ¿no? En Z 655, es decir, la altura, ¿no? De la curva de nivel. Miren acá, la 650. 650. ¿Listo? Y miren que si selecciono una de estas líneas, miren que me dice polilínea 3D. Son 3 de poli, ojo, no son polilíneas 2D, son 3 de poli. ¿Por qué? Porque están uniendo puntos con coordenadas y cotas. Ahora bien, lo siguiente, voy a ir a este icono de ver, perdón, acá voy a ir a la pestaña vista, le voy a decir, antes que nada, jóvenes, qué pena, antes que nada vamos a activar la capa de triángulos, ¿listo? Mírela, aquí está, siempre por lo general está al final, triángulos. Y miren que me aparecen ya los triángulos que se generó en el software, ¿cierto? Los cuales me permiten generar las curvas de nivel. Vamos a ir a la pestaña vista, le vamos a decir estructura tipo realista o conceptual, démosle en conceptual a ver cómo nos va. Esperamos un momento, se demora un poquito, ¿cierto? Listo, ahí la tenemos, miren, en vista conceptual. Si quieren, podemos apagar también las capas de las curvas de nivel, ¿no? Pero bueno, ahorita creo que igual no nos están saturando mucho el dibujo, dejémosla ahí. Ojo, y le vamos a dar en 3D Orbit. Y miren que ahí tenemos, ¿no? Nuestra topografía en 3D. ¿Listo? Nuestra topografía en 3D. Entonces, observen que, por ejemplo, aquí en estos puntos hay como unos huecos, ¿no? Seguramente ahí había puntos de alcantarillas. ¿Listo? Puntos de alcantarilla. Y también en jóvenes es importante recalcar que nosotros realizamos apenas las líneas de la vía, ¿no? Las líneas de la vía, pero recuerden que nos faltan las líneas correspondientes al resto de elementos, ¿no? Por ejemplo, alcantarillas, no sé, bueno, los cercos habíamos dicho que a veces no es necesario definirlos como líneas de quiebre, pero sí hay que hacer las líneas de esos cercos, ¿cierto? Etcétera. Ahora miren, por ejemplo, miren este punto de aquí, jóvenes. Si lo observan, o sea, esta es la carretera y miren este punto que está como un punto alto, ¿no? Entonces uno ahí, esto sirve para revisar la topografía. Miren, este punto es dudoso, ¿no? O sea, este punto sí está rarito, miren, ahí se genera como una especie de montañita pequeña en plena vía. Entonces ese punto sí, la verdad, podría ser un error del levantamiento, ¿no? Entonces usted va, lo señala aquí y luego le mira el código, prende todos los puntos, le mira el código, va al software, lo borra, ¿cierto? Y vuelve a generar la topografía. Entonces miren que aquí ustedes pueden hacer una revisión de la topografía como tal, ¿no? Entonces, miren, bueno, ahí se observan las curvas de nivel, ¿no? Voy a apagarlas, las curvas de nivel, para mirar un poquito más claro. Entonces, esta es la capa de las curvas de nivel. Miren, curvas de nivel P principales, curvas de nivel P cotas y curvas de nivel secundarias. Listo, solo vamos a dejar los triángulos. Entonces, miren ustedes, ahí la vía. Podemos irla recorriendo, ¿cierto? Podemos irla recorriendo y ir observando, ¿no? Ir observando la topografía, los triángulos. Miren que la línea de quiebre se vuelve lado de triángulo, ¿no? La línea de quiebre se vuelve lado de triángulo, jóvenes.
Esta es la zona, ¿no? Donde generamos, miren, la transversal a la vía. Entonces, si recuerdan que del un lado había como un talud, miren. Aquí está, ¿no? Ese talud. Aquí está el talud, miren. Seguimos revisando, seguimos revisando. Ojo, y lo podemos colocar en vista conceptual, pero también hay otra, ¿no? O en vista realista también. Miremos cómo nos va en realista, a ver qué tal. Miren en realista, ¿no? En vista, mejor, ¿no? Un poquito más chévere se mira, ¿cierto? En vista realista se mira un poquito más chévere, mira. Y así puedo ir visualizando, ¿no? Varias zonas de la topografía, mire. Bueno, y toma su tiempo, ¿no? Porque miren que el trazado es bastante largo, ¿no? El trazado de esta vía es bastante largo. Entonces, jóvenes, miren que va a tomar pues su tiempo, ¿no? Realizar la revisión de la topografía. Y digamos que ahí hemos definido el modelado 3D de la vía. Ojo, el modelado 3D de la vía.